la doctora Teresita Morfín, quien nos va a presentar un trabajo importante sobre el suicidio en esta ciudad de Guadalajara. Las razones por las que está aquí la doctora, porque ella es doctora, nosotros usamos el término doctor en términos muy coloquial. Muchos son especialistas, pero no son a veces ni maestros ni doctores. Bueno, la doctora en comunicación y socióloga está aquí con nosotros para mostrarnos cómo hay diversas maneras de conocer la realidad científicamente a través de métodos cualitativos que habitualmente no existen. Y esto tal vez nos dé luz en muchas cosas. Y quiero decirles además que, bueno, yo tengo el enorme gusto de que Teresita sea mi tutora principal de 3 en mi trabajo doctoral. Entonces, pues con todo cariño y con todo respeto y admiración para Tere, pues adelante Tere, aquí tienes un grupo de médicos familiares que quieren escucharte. Bueno, pues buenos días a todos. Y sí, aquí coincido con el doctor Ismael, yo vengo desde otra línea de desarrollo del conocimiento, diferente a la medicina, que tiene ya una metodología muy desarrollada. Yo estoy más en la línea de las humanidades, tanto comunicación como psicología y algunos elementos de la sociología. Entonces, lo que yo les voy a presentar son los resultados de una investigación que hicimos personas de UDG. Yo directamente trabajaba con un doctor del Departamento de Psicología, es un doctor en ciencias, neurociencias, el doctor Sánchez Loyo. Este trabajo lo hice yo como resultado de unas entrevistas, les voy a presentar, pero todo el análisis cualitativo sí lo desarrollé yo, por eso lo presento como un producto ya mío, ¿no? Entonces, aunque el trabajo de obtención de datos fue en conjunto, este análisis ya. Entonces, este análisis es totalmente cualitativo, entonces sí les pido un poquito, como decía el doctor Ismael, pues no, yo sé que no es una tradición en la medicina, la metodología cualitativa, pero bueno, pueden ir conociendo como para qué se utiliza, como para qué sirve este tipo de metodología. Entonces, bueno, aquí esta perspectiva del estudio es cultural, o sea, es un estudio que se enfoca en el conocimiento de elementos culturales para explicar el suicidio, porque hay muchas maneras de entender el suicidio, es un fenómeno muy complejo. Entonces, se puede estudiar desde la psiquiatría, desde las patologías médicas, desde la neurobiología, o sea, el cerebro y cómo se estructura y esto cómo influye. También, bueno, desde perspectivas netamente sociales, que era lo que hizo Durkheim. Decía que la sociedad, el fenómeno de la anomia, era lo que influía, o sea, los elementos sociales. Y hay otros enfoques, por ejemplo, totalmente individuales, como es el psicoanálisis, donde allí lo que importa es qué le pasa al individuo y tratar de entender por qué el individuo reacciona. Entonces, son diferentes enfoques que van de lo individual a lo social, a lo psicosocial en el intermedio. Entonces, este sería más un enfoque, nosotros lo llamamos psicocultural, ¿no? De la mente en relación con nuestro entorno y con las otras personas, y esto cómo nos influye en cómo pensamos, en cómo sentimos y en lo que tomamos como decisiones para actuar. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, ellos afirman que todo suicidio es prevenible, es decir, si se conoce con anticipación que pudiera generar un suicidio, se podría entonces atender esa situación, pueda social, individual, relacional, para prevenir y que la persona no llegue hasta ese punto, ¿no? Eso sería la función de quienes trabajan en torno al suicidio, y en la realidad se trabaja en la atención, ya cuando la persona lo intentó, ya cuando está en el hospital y sobrevivió al intento, ahí es cuando se entran los psicólogos, los psiquiatras, pero no hay poca prevención. La pregunta de investigación de este tipo de análisis, lo que
la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias subjetivas de los adultos jóvenes, van a ver por qué adultos jóvenes, con respecto al suicidio y qué sentido le dan a estas experiencias que los llevan a intentar suicidarse? Pues, como les decía, como es una investigación cualitativa, lo que trata es de conocer la experiencia subjetiva. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Qué piensa? ¿Qué lo lleva a actuar de esa manera? Y tenemos 3 preguntas que se llaman subsidiarias, o sea, que se desprenden, como desglosar la pregunta general para poder entonces responderla de una manera más precisa. Y la primera es las interacciones sobre interacciones comunicativas que establece el adulto joven con su núcleo familiar, su comunidad y la sociedad. Entonces, ¿qué pasa en sus relaciones? ¿Cómo se comunica con las personas que le rodean? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales tienen lugar esas interacciones? O sea, ¿qué está pasando en su familia? ¿Qué está pasando en su entorno social? ¿Cuáles son las circunstancias que lo rodean? Y cómo el suicidio se convierte en una alternativa para enfrentar sus problemas. ¿Por qué el suicidio? Si podría haber otras soluciones. ¿Por qué tienen que llegar hasta ese punto de decir yo no quiero seguir viviendo? ¿Qué pasa? Y como les digo, lo que yo les voy a presentar es una respuesta a un análisis cultural de personas que han intentado suicidarse, pero va a haber, no es la verdad absoluta, es una perspectiva y ahí pueden tomar el punto de vista de la perspectiva, pero se complementaría con otros elementos. Luego, bueno, la perspectiva teórica de la que partimos es el socioconstruccionismo. Aquí un autor muy importante, Schutz, es un alemán, y el socioconstruccionismo es una corriente que inició con Weber, pero bueno, a Weber ya lo retoman Schutz y lo retoman algunos filósofos como Husserl. ¿Qué es lo importante? Que para ellos la realidad tiene sentido porque las personas le damos sentido a la realidad. Ellos dicen, es una perspectiva, sí existen las sillas, existe lo que estamos viendo, el hotel, ustedes como personas, yo, sin embargo nuestra vida está hecha de sentido, o sea, nosotros le vamos dando sentido a los objetos, a las personas, a la ciencia, a lo que significa ser médico. Entonces, esta corriente lo que dice es, las personas le dan sentido a la realidad y para entender a lo que sucede en una situación hay que entender a las personas y cómo le dan sentido a esa realidad. Entonces, el socioconstruccionismo dice, esto que nos pasa a nivel mental se construye, o sea, yo voy desde niño desarrollándome en una familia, esa familia me transmite ideas, valores, conocimientos y yo voy a ser, la palabra es pues sí un producto, pero yo voy a crecer, me voy a desarrollar en función de lo que mi familia me aporta como conocimiento de la realidad, el sentido que ella tiene, los valores que tiene. Yo lo voy a interiorizar, que es un término que ellos usan, también Berger y Luckmann, que son seguidores de Schutz, y se llama interiorizamos los elementos del entorno y luego también nosotros actuamos sobre esa realidad, eso le llaman ellos objetivar, actuar y poder transformar la realidad. Entonces es una dinámica, diríamos, de lo que va de lo interno a lo externo, aunque no hay una división, sino están siempre afectándose mutuamente, ¿no? Entonces ese es el enfoque socioconstruccionista, dicho de manera muy, muy sencilla, ¿no? Entonces somos producto, la sociedad también, las instituciones se han desarrollado a través de los años en ese proceso de darle sentido. Entonces la educación es como es porque se va construyendo una manera de educar a los niños que se va institucionalizando, se va tipificando, que es, se hace así de esta manera porque esta es la manera mejor, ¿no? Así se cree. Claro que hay errores y todo, pero lo que vemos es el proceso, ¿no? Ahorita vamos a juzgar que esté bien o mal. Y pues sí, como decía, la metodología es cualitativa. Yo, en este caso, la metodología cualitativa es amplísima. Hay corrientes, incluso hay quien denomina que no es un paradigma, sino que hay varios paradigmas, es decir, varias maneras de entender la metodología cualitativa, de lo que estudia. Entonces yo aquí, para simplificar también, pues yo me basé, como para tener un hilo conductor más claro, en estos autores de la teoría fundamentada, que son Strauss y Corbin, son varios, pero básicamente yo me apoyé más en ellos.
y se realizaron entrevistas semiestructuradas, o sea, la herramienta para ya nosotros conocer, en este caso, la subjetividad, fue entrevistas semiestructuradas. O sea, esa fue la herramienta. No hicimos observación, es muy difícil y bueno, yo estuve en varios congresos de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio y ellos hablaban como el suicidio no es posible observarlo, últimamente porque se graban, pero el proceso que llevó a la persona a eso, pues y hay investigadores que se han ido a comunidades que saben que hay riesgo, pero a mí me parece tremendo, ¿no? A esperar, a observar qué pasa para luego documentar qué sucedió. Entonces, los métodos generalmente pues, son más retrospectivos, ¿no? A conocer qué pasaba en la vida de las personas. Entonces, bueno, aquí están esos autores y lo que se hacía era, estuvimos en 3 centros, a continuación les digo, pero queríamos entrevistarlos antes de que pasaran con el psicólogo, porque estuvimos en 3 instituciones de salud mental, entonces lo tradicional es que una vez que ingresan se les pasa con el psicólogo. Miren, me avisan que Rodrigo Ramírez, que aquí debe estar. Rodrigo Ramírez. Bueno, si alguien conoce a Rodrigo Ramírez, le dice que por favor pase a la mesa, tiene una urgencia familiar. ¿Sí? Si alguien lo conoce. Rodrigo Ramírez parece que no está. Perdón, pero era muy importante. Continuamos. Bueno, les decía, entonces se hacían antes de que pasara con el psicólogo a la entrevista y para conocer realmente lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. La dinámica era que nos avisaban, luego les explico también un poquito más adelante, pero tuvimos que presentar el protocolo de investigación en los 3 centros de salud que atendían personas con intentos suicidas, son centros de salud, algunos públicos y alguno era privado, pero también con servicio público. Entonces, bueno, y la entrevista tenía 5 dimensiones, o sea, queríamos saber sobre 5 cosas y cada una se iba explorando a partir de una pregunta generadora y luego se iba, según la persona fuera narrando, se le iba profundizando en ese tema, ¿no? En lo que ellos iban contando. Entonces, sobre las causas del suicidio, porque, o sea, ahí no se le preguntaba directamente, sino por qué una persona intenta suicidarse, claro que era su experiencia, pero para no ser tan directamente tan intromisivos, ¿no? De no ser como muy… Y también preguntábamos sobre los sentimientos, los pensamientos, las acciones y las formas de prevenir el suicidio. Entonces, por ejemplo, una pregunta era ¿qué siente una persona que intenta suicidarse de entrada? Y a medida que iba diciendo lo que siente, se iba explorando más sobre esos sentimientos y para poder tener claridad sobre lo que sentía. Y así es cada una de las preguntas. Las entrevistas, como les decía, en centros de salud mental, en 3, principalmente del área metropolitana de Guadalajara, y bueno, el análisis siguió la misma metodología de la teoría fundada. La población estudiada, adultos jóvenes entre 18 y 45 años de la ciudad de Guadalajara, porque en esta población, en la población adolescente, pero bueno, aquí hablamos que son otras condiciones las de los adultos jóvenes y los adolescentes, también estudiamos adolescentes, pero aquí son adultos jóvenes porque es la población con más tasas de suicidio en Jalisco y en México. Entonces, la tasa de suicidio en México en 2021 fue de 11 por 100,000 habitantes. La tasa de suicidio ha ido incrementándose anualmente en México. Y en esta población, entre 18 y 45, y en el estado de Jalisco, gracias, así, en el estado de Jalisco fue de 7.8 por 100,000 habitantes, de los que se encontraban entre 18 y 45 años. No, aquí hay un error, es más alta la tasa entre 18 y 45 años, esta es la tasa general. La tasa de entre 18 y 45 puede llegar a 10 o más. Se ubica a veces, ha variado, no siempre es igual, pero arriba de 10 en población joven. En el estado de Jalisco y otros estados son las tasas más altas, hasta 12, 13, a diferencia de 11 nacional, en ciertos estados.
Lo importante es saber que esa población es la que más está en riesgo y la que más lo intenta y la que más lo consuma. Y los participantes, este es un estudio, los estudios cualitativos no son epidemiológicos, no son estudios a población general, porque van a profundidad, ¿no? Entonces, al querer conocer la subjetividad hay que entrar y entrevistar a cada persona. Entonces, aquí fueron 32 participantes, 20 mujeres, 12 hombres, sin trastorno psicótico y sin adicciones. Esto lo pedíamos porque, como les decía, hay un enfoque, el enfoque desde la patología, lo que es verdad que hay una relación muy fuerte entre padecer una enfermedad mental y suicidarse o querer suicidarse. Entonces, como es algo que ya está sabido, decíamos, pues ya no hay, nosotros no queremos llegar a algo que ya se sabe, ¿no? Ya sabemos que ciertos trastornos mentales generan el deseo y el intento de suicidio y el suicidio consumado. Entonces, pues no, queremos que no tengan un diagnóstico. Si tienen un diagnóstico, nosotros ya previo no pedíamos no entrevistar a esa persona, sino a alguien que no tuviera diagnóstico o trastorno del afecto. Lo que no queremos es procesos de psicosis, ¿no? Donde ya la persona está alucinando, etcétera, sino alguien que está en unas condiciones, diríamos, entre comillas, normales. Podrían ser trastornos del afecto, una depresión, trastorno límite de la personalidad, pero la persona no está fuera de sí, ¿no? Y también que no fueran adictos de estos que son ya crónicos, sino pues posiblemente sí consumían, jóvenes, pero no era un adicto en los términos que se comprende un adicto. También ahí pedíamos que si era adicto se excluyera. Entonces, estas eran dos condiciones de inclusión, de exclusión más bien. Y bueno, más o menos eran personas de escasos recursos, en general las que entrevistamos. Bueno, ya para presentar los resultados, esta imagen, y les digo, disculpen, pero es que esta imagen la elaboré yo para un capítulo de un libro que es en inglés. Entonces, pues tengo la imagen así, tendría que traducirlo, pero es muy sencillo. Entonces, como ayuda mucho la imagen para entender lo que yo les quiero presentar, yo me gusta poner estos resultados y luego explicar cómo llegué a eso, ¿no? Pero de golpe ya saben como el fin de lo que pasó, o a dónde se llegó, ¿no? A dónde llegué yo con esto. Les voy a explicar los colores. El morado es el nivel individual, el azul el nivel relacional y el social es el nivel gris, o el color gris. Y esto está basado en el modelo de la Organización Mundial de la Salud, directamente en prevención del suicidio. La Organización Mundial de la Salud dice, no, es a un nivel que se generan los factores de riesgo, se generan en varios niveles. Aquí falta el nivel de las instituciones de salud, porque propone 4 niveles. Como apareció muy poco sobre esos niveles, sobre las instituciones de salud, apareció muy poca información, yo tuve que excluirlo porque no había información suficiente dicha por las personas. Yo lo puedo inferir, ¿no? Pero aquí no apareció. Entonces, en el nivel individual, yo coloqué 2 categorías. La principal categoría que podríamos decir, según la teoría fundada, sería la categoría eje, sería lo que es morir. O sea, una persona que las que se entrevistaron, evidentemente fue porque se intentaron suicidar. Entonces, ya cuando yo analicé la información, lo que vi que al final, pues, ¿qué los caracteriza? El deseo de morir, el intentar morir. Entonces, para mí, la categoría eje, la que explicaría qué sucede en torno a estas personas, pues es que, a diferencia de otros participantes, es el sentido que le dan a la muerte. Y ellos mismos expresaban, porque se les preguntaba, bueno, ¿qué querías hacer o qué pretendías, qué hacías? ¿Qué hace una persona que intenta suicidarse? Entonces lo que se dice, pues yo lo que quería era morirme, es obvio, ¿verdad? Es una pregunta. Entonces la mayoría, que luego verán las frecuencias de las menciones, morirse. Pero otros decían, yo quería descansar, yo me quería dormir, yo quería terminar con los problemas, o yo quería reunirme con un familiar que murió, o yo quería ya no ser un estorbo para mi familia. Entonces, no solamente era el morir, sino tienen sentidos adicionales. El querer morir, el morir se relaciona, y visto así, pues con mucho sufrimiento, con mucho cansancio,
cuando dicen me quiero descansar, es que han vivido una situación pues muy dolorosa de muchos, que vamos a ver en las siguientes categorías, qué les ha ido llevando, a qué circunstancias los han llevado a tomar esa decisión. Los sentimientos que tenían fueron la soledad, la principal, la tristeza, la depresión, el coraje, la desesperación, la culpa, la ansiedad. Hay unos más que también luego aparecen, pero esos son los que más mencionan. Entonces ustedes se pueden imaginar un estado emocional donde estos son los sentimientos que mencionan, más algunos otros como el vacío. Y ahí ya puede uno empezar a imaginarse en qué estado emocional se encuentran. ¿Con qué se relacionan esos sentimientos? Pues serían las categorías de arriba que están incidiendo sobre lo azul, que ya es en el nivel relacional. Un concepto negativo. El autoconcepto se va generando en relación con los otros, mis padres, mis hermanos, mis compañeros cuando soy niño. Entonces, para tener un autoconcepto positivo tendremos que recibir una buena manera de percibirnos los otros, una buena manera de tratarnos, de querernos, etc. Si lo que recibimos son insultos, golpes, maltratos, vejaciones, pues el autoconcepto se lesiona y crecemos con un autoconcepto negativo. Los participantes en este estudio tenían la mayoría del autoconcepto muy negativo. No tenían apoyo social, o sea, yo no cuento con nadie, o yo siento que nadie me va a ayudar, estoy solo, nadie me va a ayudar, no puedo recurrir a nadie. También algo que mencionaban es sentirse como carentes de amor, tampoco nadie me quiere, no nomás no me van a ayudar, es que no me quieren. No me quiero yo, pero tampoco me quieren los otros. Y vivían experiencias de violencia. Las mujeres, violencia psicoemocional, física y sexual, los hombres más violencia psicoemocional. Y ya en el nivel gris, en el social, hay pues son dos categorías, porque para los hombres, por ejemplo, el desempleo, el no tener recursos es algo que les produce mucho malestar. Ese no tener empleo, por su rol de proveedor, afecta luego sus relaciones afectivas y entonces rompen las parejas y luego ya les afecta a nivel emocional, pero muchas veces la entrada es por el desempleo, que también afecta en aumentar el consumo de sustancias y entonces pues tener ahí una problemática adicional. También la precariedad es a otro nivel de no contar con recursos como a dónde puedo ir a que me ayuden. No hay centros conocidos, no hay información sobre qué le puede pasar a una persona que está en estas condiciones. Entonces lo que hacen es, pues soy alguien muy raro, estoy muy mal. Algunos decían, pues no es que me esté volviendo loco, pero parece, y a mí nadie me dice qué tengo, porque también hay gente, iban a preguntar y decían, no, pues es que todo está en tu cabeza, échale ganas, tienes que salir de eso, estás deprimido, pero pues piensa en otra cosa. O sea, no se atendían realmente. Y si ustedes saben que la salud mental, bueno, en Jalisco, pues no hay centros y los que están saturados. Salud Mental Jalisco está saturada, ¿no? Es el único centro de salud mental que atiende a personas. Está el Hospital Civil también, yo creo que más saturado, pero Salud Mental Jalisco sí tiene psicólogos que atienden esta problemática y está generalmente saturado. Y la otra categoría social es el silencio, aunque también es a nivel individual, la persona no habla de lo que le pasa con nadie, entonces hay un silencio que es una forma de autocensurarse, digamos, porque cuando estoy mal no quiero que nadie lo sepa porque es un síntoma de debilidad, o sea, me van a rechazar, ya estoy rechazado, encima si digo lo mal que me siento puede que me rechacen más. Entonces el silencio, pero también a nivel de las relaciones con la familia no se habla y si ustedes, yo creo que nadie ha oído en los medios de comunicación que se hable sobre la depresión. Un tiempo, Salme tenía cosas que hablaba, pero no hay alguna información donde la persona puede decir, esto me está pasando a mí, esto se puede mejorar si yo hago algunas cosas como acudir, a lo mejor a un centro que me den ayuda psicológica. Eso no se habla tampoco a nivel social, parece que no existe, ¿no? Las tasas aparecen, pero nadie sabe por qué.
aquí yo quizá no me voy a entretener mucho porque esto ya lo que hice fue poner lo que les decía de las menciones, de donde hay un programa que se llama Atlas-T, entonces vacías las narraciones y ahí vas marcando cuando aparece una expresión que ya tienes tú clasificada, ¿no? Entonces, como les decía, era solo morir, descansar, acabar con los problemas, dormir, un familiar se suicidó, van a estar mejor sin mí, la vida no vale la pena y ya menos pues pedir ayuda, es una manera de pedir ayuda el suicidio, todo se junta. El problema eres tú y se quieren reunir con un familiar. Estos son los significados que le dan al hecho de yo me voy a suicidar. Entonces, bueno, ahí está dicho lo mismo a la derecha. Y estas son viñetas que es como en cualitativa se presentan los resultados porque estamos hablando de la subjetividad. Son como pequeños ejemplos para mostrar, por ejemplo, aquí, pues que se quería morir. Entonces, me dijo mi mamá que era mi culpa, que el que no quería mantenerse bien era él y que prefería verme colgado que colgarse ella viéndome a mí. Y pues ahí fue cuando me decidí, tiene razón, soy un inútil y por eso me intenté suicidar. Entonces, este es un chico de 25 años y claro, aquí es una frase, pero hay toda una relación pues mala con la familia, negativa. Dormir, dice otro, yo era lo que quería, pero no se pudo. Y le pregunta a la entrevistadora, ¿querías dormir un tiempo? No, yo quería toda la vida, se quería dormir. Son dos ejemplos de lo que es morir y dormir. En torno a los sentimientos, la decisión de morir se configura, esto que les decía, un estado emocional en el que experimentan esos sentimientos y no los ayudan a encontrar soluciones o posibles alternativas a su situación. Estos son, como les decía, el más mencionado fue la soledad, la tristeza, la depresión, el coraje y los otros con menos menciones. Voy a tomar un poquito de agua. Aquí es esto que les menciono, porque es una perspectiva cultural, pues incluso los sentimientos están ligados con situaciones de la vida que pudieran agravar el sentirse de esa manera. Ahorita les voy a poner un ejemplo de por qué. Por ejemplo, en cierta etapa de la vida es normal, entre comillas, mantener determinadas relaciones como contar con un grupo de amigos,